Bueno, en el día de hoy vamos a conversar con un amigo. Lo conocí hace unos 2 o 3 meses. Había mucha controversia con su designación, pero mira cómo la historia hoy le está dando la razón al presidente Luis Abinader. Ya bienvenida para mi amigo Rafael Arias del Intran. Rafael, buenas tardes. Roberto, gracias Puntiel, Mayo Banex. Gracias por permitirnos almorzar con ustedes. Correcto. Rafael Arias, la gente que nos está viendo en Estados Unidos, Puerto Rico y aquí en República Dominicana, ¿qué es el Intran? Quiero empezar por ahí, porque hay mucha gente del Intran, mucha gente ni sabe lo que es y qué regula. ¿Qué es el Intran, Rafael Arias? Bueno, sabe que el Intran surgió bajo la aprobación de la Ley 63-17, que vino a establecer el ordenamiento en el tránsito y la movilidad en el país. Y el común de los ciudadanos percibe al Intran únicamente como una institución que va a regular el transporte público. Y el Intran es más que eso. El Intran tiene que ver con todo lo que se mueve, incluyéndonos nosotros cuando andamos en calidad de peatón en las vías. Ok. ¿Qué encontraste cuando llegaste al Intran? ¿Cómo lo encontró? ¿Vuestro mundo encontró instituciones? No, que está quebrado, que dejaron esto. ¿Cómo encontró el Intran, Rafael Arias? Bueno, en términos económicos se estaba manejando un presupuesto que fue el presupuesto aprobado y nosotros dimos continuidad a esa ejecutoria del presupuesto. En ese sentido, una institución nueva que se ha ido organizando de manera institucional, porque la ley que la crea manda a la implementación de muchos reglamentos, se han ido estructurando ellos, todavía faltan algunos para dar el cumplimiento total al mandamiento de la ley. Y institucionalmente hemos ido avanzando. Nosotros hemos seguido fortaleciendo los demás reglamentos que faltaban por trabajar y estamos incluso a la espera de que el Poder Ejecutivo promulgue uno que tiene que ver con el taxi por comunicación, sí, para ir solucionando de manera legal situaciones que estaban y que antes no se podían resolver, pero que la ley 63-17 lo prevé. O sea que encontró recursos Rafael Arias en el Intran. Bueno, el presupuesto fue manejando de manera equilibrada, sí. Okay. No tengo por qué decir otra cosa. Ok, Mayo Alex. Placer tenerle, señor Arias. Le voy a hacer una pregunta que nosotros los dominicanos hemos tenido esa complicación requén eterno. Pero ahora se ha implementado una nueva forma en el tránsito para el que necesite el servicio del taxi. Por ejemplo, ha venido algo que está en el mundo. Esa forma de tomar un taxi que no es el que nosotros habituamos en la República Dominicana. Uber ha venido a llenar las expectativas para muchos consumidores del servicio, no podemos negar eso. Pero la controversia, específicamente en un sector como el turismo, que sabemos lo que implica un 15% del Producto Interno Bruto, ha traído el conflicto con el taxi nacional, ese servicio, con el importado. Y los inconvenientes que se han presentado en el sector turismo, específicamente en la parte este del país. ¿Cómo ustedes han resuelto ese problema o cómo piensan resolverlo? Bueno, tú sabes que la ley que nosotros tenemos, la 63-17, es una ley que ha contado con integrar dentro de una normativa un mecanismo de solución a esa parte. Y en mi caso particular, que tuve la oportunidad de trabajar en la conformación de la ley, tuve la oportunidad en su momento de solicitarle a mis colegas diputados en ese momento la incorporación de un párrafo que identificara a esos servidores, vamos a llamarles servidores públicos del sector taxi por comunicación, que permitiera al Estado tener un control sobre ellos. En ese sentido, dentro de los inconvenientes que se han surgido, sobre todo en la zona turística, hemos podido llegar a acuerdos para que esas plataformas sean registradas en el país, porque lo que vemos mal es que, primero, no podemos como país cerrarnos a los avances del mundo, pero tampoco como país podemos permitir que esos avances vengan de manera descontrolada en el país. La ley establece que todo el que pretenda brindar un servicio, independientemente de la modalidad en que lo vaya a brindar, tiene que estar bajo la rectoría del órgano rector que es el Intran. Entonces, en ese sentido, ya hemos llegado a acuerdos para la conformación del reglamento
Ya el reglamento está en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. En la medida en que sea promulgado, entonces estableceremos el mecanismo de legalización de esas plataformas para que puedan trabajar bajo el amparo de la ley y los taxistas que brinden el servicio en ella también estén Perdón, regulados. usted no puede mencionar uno que otros de esos acuerdos. Bueno, no, lo que pasa es que es un acuerdo macro donde sencillamente la plataforma se acoge a la institución, presenta quiénes son sus operadores y cada operador debe cumplir con el requisito que establece la ley para los operadores del servicio de taxi, que son requisitos generales que los cumplen los demás taxistas de las diferentes modalidades. Sí, vamos a ir calentando esto, porque este es un tema de tránsito que está caliente y hay mucha gente que espera muchas preguntas sobre el tránsito, sobre los motores, sobre la licencia, sobre todo. Vamos a recibir a mi amigo Rubén Pontier para la pregunta para Rafael Arias. Rubén. Señor director, usted sabe que su designación viene de un hombre del sector transporte y de un hombre que trabajó en la ley, lo que da una seguridad de que usted no vaya a aprender. Es como dicen en los campos, nació sabiendo. Partiendo de esa situación, hay un tema que se aleja un poco del tema de los taxis, pero no deja de tener importancia, como era un proyecto que existía, que pretendía sacar del casco urbano todos esos vehículos grandes. Ustedes ven que sacan patanas, esos grandes autobuses, y se decían que incluso las compañías iban a tener una terminal a lo externo, que eran como centro de acopio, que iban a recoger los pasajeros ahí y de ahí se iban a su destino final. Ese proyecto se quedó disuelto en el tiempo, ¿se piensa implementar o qué va a ocurrir con ese plan? No, dentro del programa de gobierno está la implementación de las terminales interurbanas, que es algo que está también establecido en la ley, que el Intran tiene la facultad de la preparación de los estudios para que eso se dé. Se está trabajando en eso, incluso ya se está planteando una terminal interurbana que va a evitar la entrada de los autobuses en la autopista Duarte. También se tiene implementada una en la región sur y una en la región este. Claro, todo ese es un proceso de enlazar actores, porque ¿qué pasó en principio? Incluso pasó con la terminal del este, hecha en el Parque de los Tres Ojos, que no se socializó lo de la terminal con los posibles actores de eso. Entonces, incluso dentro de la construcción se decía que habían estudios que no se habían hecho de impacto ambiental. Eso generó conflictos entre la hoy alcaldía con la implementación de la terminal, y eso es lo que ha creado conflictos. Pero se está trabajando en esa parte para evitar que los autobuses, sobre todo los interurbanos, puedan penetrar a la ciudad con el objetivo de descongestionar un poco las grandes avenidas a lo interno de la ciudad. Pero no solo es en los autobuses, sino, por ejemplo, hay compañías licoreras de refresco que tienen un doble tráiler y constituyen un accidente en el casco urbano, usted desplazándose en la 27 en el malecón, con esos vehículos tan grandes. O sea, sí, todo eso va a incluir también la compañía de carga, o simplemente lo están partiendo desde el punto de vista del pasajero. No, de hecho, con la parte de carga estamos trabajando con las asociaciones de industria y con los empresarios que manejan grandes volúmenes de carga a los fines de corregir las dimensiones de los vehículos. Ahora, hay una realidad, y es que en las ciudades, por necesidad de abastecimiento de las empresas, se hace necesario la entrada de camiones a la ciudad. Lo que sí estamos procurando es el establecimiento de horarios especiales para la entrada de los camiones a las ciudades, porque no hay forma de abastecer a grandes almacenes sobre la base de vehículos pequeños. O sea, es un asunto de coordinar acciones en espacio y tiempo. Okay. Y estamos trabajando en torno a eso. ¿Se han contemplado descanso? Estuve allá en la autopista Duarte, rumbo al Cibao, y se ha contemplado descanso en las vías como Estados Unidos, Puerto Rico, por ejemplo, que hay un espacio ahí, se paran los camioneros, descansan un poquito. ¿No se ha contemplado eso, Rafael? Bueno, de hecho, en la autopista Duarte, sobre todo a la altura de la cumbre, hay un espacio de descanso. Sí. Y sí se está contemplando incluso también establecer estaciones de pesaje de los camiones en las grandes avenidas, las grandes autopistas, con el fin de que se pueda utilizar como descanso. Ahora, ¿cuál es la diferencia, la debilidad que tenemos aquí en términos de los descansos? Es que nosotros tenemos distancias relativamente cortas. Sí. O sea, tú sales de Santiago Rodrigo o de Dajabón y entras al Distrito Nacional en 3 horas,
O sea, Sí, pero esos conductores vienen de madrugada y a veces No, el sueño ahí- los vence, entonces puede tener un Sí, accidente. No sí, importa no. que sean cortas, hay que tener como un No, espacio no, ahí, no, Rafael. ahí sí, en esa parte tú tienes razón. Y es lo que tenemos que contemplar es el tiempo de corrido en cuanto al manejo. Correcto. Eso sí tenemos que preverlo. Sí. Y se está trabajando en torno a eso en función del reglamento de cargas. ¿Con quién está trabajando? ¿Con el gobierno, obras públicas? Hay una mesa establecida que incluye a Obras Públicas, DGCET, ayuntamientos, Asociación de Industria, Naviero. O sea, hay una mesa colectiva de Correcto. todo lo que interviene en el sector. Porque no se trata de imponer cosas, se trata de manejar cosas para que entre todos los actores podamos tener la solución que todos estuvimos de acuerdo y que mañana no se diga, me impusieron esto y haya resistencia en su aplicación. Ok. Salvador Sánchez. Primero darle la bienvenida a Rafael Arias y a Puntier, los buenos días, Alberto Bernabé, Mayobanex. A mí me ha sorprendido, y me ha sorprendido gratamente, que un hombre venido del sector del transporte, asumiendo la dirección de un organismo que regula las vías en República Dominicana, haya tenido un desempeño de equilibrio en un país de desequilibrios. Y me sorprendió gratamente ver eso en todos los sentidos. Y además, un buen exponente hacia el público. Gracias. He escuchado entrevistas con mucha precisión, hablando del tema, claro, como conocedor del tema, pero además orientando. Y este país necesita, en materia vial, mucha orientación. Yendo, de hecho, a uno de los puntos más preocupantes. De acuerdo con las estadísticas en la República Dominicana, a nivel de accidentes, nosotros pudiéramos casi calificar como una pandemia la cantidad de accidentes que se suceden en la República Dominicana, y bastaría ver 2 hospitales para saber el nivel tan grave de accidentes que hay en la República Dominicana. Y por tanto, el nivel de muerte y el nivel de discapacidad que se producen a partir de esos accidentes. Estamos viendo un esfuerzo en el caso de los motores. ¿Cuál es la situación en términos de accidente y de identificación de los motores? De accidente y de identificación. Y cuando hablamos de identificación, dado que son un alto componente los motoristas en la delincuencia de la República Dominicana, el levantamiento, las estadísticas, ¿qué han visto los del Intran, en este caso Rafael Arias como director de eso, con respecto a esos 2 puntos en el caso de los motoristas? En primer lugar, el caso de los accidentes tenemos que verlo en cuanto a las diferentes causas que pueden provocarlo. Una primera causa que se ha estimado que podría provocar un accidente está las vías. O sea, las condiciones de la vía son una de las causas del accidente. En ese sentido, nosotros como institución hemos hecho evaluaciones en los puntos críticos de las avenidas, de la autopista, y son remitidos al Ministerio de Obras Públicas para su corrección. E incluso ya se ve que en la autopista Duarte se están trabajando todos esos puntos críticos con una intervención que se está haciendo por parte del Ministerio de Obras Públicas a la autopista Duarte, que una vez concluido ese índice de accidentes va a bajar. Otro elemento que interviene en los accidentes son las condiciones de los vehículos que circulan en las vías. Y para eso se está trabajando ya en la implementación de la inspección técnica vehicular, que es lo que nos va a permitir a nosotros establecer bajo un marco bajo un parámetro legal y haciendo inspecciones puntuales sobre las condiciones que deben tener, condiciones mínimas que deben tener los vehículos que transitan en una vía pública. Pero hay otro elemento que es fundamental en ese sentido, y es el caso del factor humano. O sea, hasta ahora es el más difícil de controlar por parte de nosotros, porque va dependiendo de la capacidad que cada ciudadano pueda ver que dentro del problema qué papel juega. Si tú te das cuenta, cuando tú ves los videos de ciertos accidentes, tú no le encuentras una lógica real de por qué pasan esos accidentes. Pero ahí interviene un factor humano sobre todo. O sea, porque yo he tratado de acuñar una expresión y he dicho que no he visto nunca un carro haciendo tapón, ni he visto un carro a 120. Yo he visto conductores haciendo tapón
y conductores a 120. Entonces, hasta que nosotros que andamos en la vía pública no nos imaginemos parte del problema, posiblemente la solución no la va a tener nadie. En relación a la parte de la motocicleta, sabe que el registro que se está llevando a cabo viene como parte de un programa general de seguridad ciudadana que está impulsando el gobierno y que el Intran, como ente rector de la movilidad, juega un papel en ese escenario y nos toca el papel de las motocicletas. O sea, las estadísticas han establecido que cerca del 80% de los atracos y robos que suceden en el país se han dado con el uso de la motocicleta como medio de transporte. Entonces eso trae un objetivo general y es poder establecer en este momento quiénes son los usuarios de las motocicletas que andan circulando en las vías, pero a su vez cumplir con un mandato de la ley, que es que en el artículo 77 la ley establece que toda motocicleta que anda en la vía, su usuario debe hacer coincidir un rótulo establecido en el casco protector con la placa de la motocicleta en que circula. Ahí estamos viendo. Pero también tenemos otra dificultad que se ha dado y es que en el país, por diversas razones, se ha permitido que circulen en las vías motocicletas que no están debidamente identificadas con la placa. Entonces, en ese sentido, también se ha establecido como mecanismo de control que estamos implementando un código único a esa motocicleta que todavía no tiene la placa que le autoriza a circular en las vías, pero que está circulando, poder tener un elemento de control a la hora del uso de la motocicleta. Estamos trabajando en eso, esperando que la población motociclística entienda el proceso, nos acompañe en el proceso, porque tendrá consecuencias posteriores. Al ser un plan de seguridad ciudadana, no estrictamente vial, una vez concluido el proceso de registro en las diferentes demarcaciones, las autoridades que tienen que ver con la seguridad jugarán y entrarán a jugar su papel en ese momento. O sea, esa visión a la que tenemos sobre esos dos temas, más o menos que tenemos planteado. Ministro, ¿cuál es el registro que ustedes tienen de motocicletas legal? Sí. Y una pregunta que me inquieta mucho, Salvador, Pontier, Bebeto o yo, cualquier ciudadano tiene su licencia de vehículos pesados, livianos. ¿Puede él con esa misma licencia tener derecho a transitar en un motor? De esos motores que estamos hablando. Una buena pregunta. Bueno, aquí tenemos un abogado excelente. Sí, el señor Rubén Pontier. Yo estudié Derecho y en la estructuración de la ley quedó una zona gris que se va a regular en el reglamento. Y es el hecho de que la ley dice, per se, que una licencia de categoría superior sirve para manejar una categoría inferior. Ahora, la categoría 1 no es una categoría inferior en términos de la categoría 2 de vehículos de motor. La categoría 2 de vehículos de motor es diferente a la categoría 1 de motocicleta. Por ejemplo, un ciudadano con categoría 3, 4 y 5 puede manejar una categoría 2 porque se refiere al mismo tipo de vehículo que maneja. En cambio, en la categoría 1 está clasificada en categoría 1A para motocicletas de 300 cc y 1B para motocicletas de más de 300 cc. Lo que implica que una categoría 2 hacia arriba no autoriza manejar una categoría 1A y 1B. Ahora, en este proceso de... Perdón, es que yo puedo saber manejar automóviles y no saber manejar motores. Precisamente. Exacto. Por eso es que o sea, en términos de automóviles te la simplifica y te dice, tú puedes manejar una y otra. Sí. Pero en términos de motocicleta te da una categoría totalmente diferente. Entonces, ¿qué estamos nosotros proyectando a partir de esta implementación de la licencia categoría 1 ya a través del registro que estamos haciendo? Una vez vencida la licencia que tenga un ciudadano, sea que venza primero la de la motocicleta o sea que venza primero la de los vehículos, incorporar dentro de su mismo plástico la autorización para hacer uso de las dos. Va identificando categoría 2, categoría 3 o categoría que tenga, más ¿Y no se complica la categoría esa 1. situación para el ciudadano? Bueno, inicialmente es el esquema que tenemos. Hasta que no sepamos la evaluación tuya de que sabes manejar motocicleta, sí, no podemos compensarte una con la otra. Sí. Ahora, ya una vez tú tengas una licencia categoría 1 y una licencia categoría 2, en tu proceso de renovación
te incorporamos ambas licencias a un plástico. Ok. Y eso pudiera ser una queja, pero los ciudadanos andan con 5 tarjetas de crédito. Eso Y no he visto complicación en esa situación. ¿Cómo se regulan los motores? O sea, si yo tengo 2 motores, ¿tengo que sacar 2 licencias? No. La gente me pregunta en la calle, Sí. ¿y ahora? En primer lugar, la licencia de conducir es una. Sí. Porque incluso coincide con el número de la cédula. Ok. Independientemente que tú tengas que... Son las categorías. Son las categorías las que te establecen la diferencia. Entonces, ahora mismo... Pero si yo ando en una motocicleta, le saqué, por ejemplo, ya mi placa, ahí la tengo ahí en el casco, compro otro motor, ¿qué tengo que hacer? No, lo único que tendría que hacer con el otro motor es ir a registrar el motor para que coincida tu placa con el casco. O sea, ¿Y puede coincidir la placa con el casco? Sí, esa es la rotulación que le estamos haciendo, el sticker que le estamos poniendo, Ajá. donde le ponemos la placa de la motocicleta al casco. Lo que sí tú como usuario de la motocicleta tienes la responsabilidad y la obligación por mandato de la ley a andar con un casco que coincida con la placa de la motocicleta que tú andas. Ahí te podría surgir la siguiente pregunta. Sí. Tengo cinco motocicletas. 5 motores, tiene y que un tener 5 casco. motores. Si tú tuviste la bondad económica de comprar 5 motocicletas, Puede comprar un pues ten la bondad económica de comprar 5 cascos para que anden coincidiendo uno con la otra. 5 Porque es un lío, 5 Sí, pero son 5 motocicletas peor. Sí, exacto. Más caro. Eso es más caro. Sí, pero entonces, disculpa, yo estuve en la autopista Duarte, ya tengo el video de Daniel ahí, y me preocupan las carreras de motores todavía, Rafael. ¿Qué se está haciendo con eso, mi hermano? Mire, en la carrera de motocicleta es un tema... Perdón. Se nos quedó una respuesta. La cantidad legalmente que usted tiene registrada. Ah, los ok. motores. Sí. Sí, las estadísticas de la DGI Legal. dice que actualmente el registro es de 2.695.000 motocicletas. 2 millones. Pero en el proceso de levantamiento que estamos haciendo, Sí. hemos hecho una proyección por año de fabricación de las motocicletas y a partir de ese resultado que estamos obteniendo, nos lleva a proyectar que la cantidad de motocicletas que existen en el país, incluyendo las que no están registradas, proyectando registrada versus no registrada en este proceso de registro, andaría alrededor de 1.400.000 motocicletas. 1 millón. Ok, pero háblame de la carrera de motores. Estuve ayer, pongo en las imágenes ahora, Daniel, en la autopista Duarte. Mire, está grabando yo con el celular, mire. Ahí van sin casco y echando carrera, mire. Por poco se arma un accidente y lo grabo en el aire. Mira cómo van los muchachos, mira. Parecen piruetas, haciendo piruetas ahí, en plena autopista Duarte. Eso fue ayer a las 1 y pico de la tarde, sin cascos, 3 montados en un motor, corriendo los carros por delante. Igual pasa la 27 de febrero, los carros ahora con un racing, haciendo ruido a toda hora en los residenciales. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Ese ¿cómo se dice eso? Que pimpeo, que le dan durísimo a una gasolina. Pimpeado. Y le dan de todo. Pa. Entonces, ¿qué va a hacer el Intran con esos ruidos, Rafael Arias? Bueno, en el caso de las carreras de motor de manera específica, se está haciendo una labor de inteligencia en torno a los talleres que hacen la preparación de las motocicletas. Porque decirte que vamos a tener apostado en cada tramo de la autopista para el momento en que ellos deciden salir a hacer una carrera que dura 3 minutos. Pero que la gente sabe la hora que sale, Rafael. No, la gente sabe la hora que ellos corren, tanto aquí en la capital como en el interior. Lo que pasa es que Se convocan lo los que pasa es que apostadores. ellos se convocan a una hora. Sí. Si yo tuviera, si ya ellos saben que yo apuesto a una unidad de DGC en ese lugar a esa hora, la mueven para otra hora y humanamente no tenemos la forma de perseguirlo por esa vía. Ahora lo que estamos Pero buscando... Rafael, te voy a interrumpir. Es que la 27, a las 11 de la noche, esa es la hora, están ellos ahí corriendo. En la Duarte hasta ahora están corriendo. Entonces, Y la cámara. así como un toque de queda se regula, o tiene que ellos lo agarren en el toque de queda, también hay que regular eso de la carrera de motores. Lo vamos a regular sobre la base del origen. Sobre la base del origen. Primero, inicialmente, en los talleres que hacen la preparación de las motocicletas. Porque las motocicletas todas son preparadas. No son motocicletas normales que tú saliste la compraste y saliste a Le ella. dejan a cualquier patrulla lo dejan atrás. Exactamente. Entonces, estamos trabajando una labor de inteligencia en torno a los talleres. Posteriormente de los talleres, pues entonces estamos buscando Eso en identificar patio, Sí. maestro. quiénes son los corredores. Buen Pero patio, para voy a ayudar. eso necesitamos un proceso legal que no está previsto en la ley. Porque la ley habla de la fragancia agarrándote. Sí. O sea, tú saliste corriendo ahí
Y si yo no pude agarrarte en el momento en que tú ibas corriendo, que es un poco difícil, y te paraste de un lado, ya la fragancia terminó. Y el 911, Bueno. que hay camas grabando el 911, la 27, viendo los monitores en la carrera y no pueden llamar a una patrulla en ese momento. Eso es parte de un proceso, porque la fiscalización en la ley está descrita y definida para la DGC. Todavía incluso la Comisión Policial que maneja obras públicas, que en un momento dado quisieron acabarme cuando yo dije que al presidente disponer que los DGC se montaran en esas unidades, yo dije que el objetivo de montar un DGC en una unidad de Comipol era fiscalizar a la población y quisieron satanizarme. O sea, no tiene otro objetivo la DGC montada en una unidad de Comipol. En este caso, las guaguas de 911 y de Comipol que están en la avenida no están facultadas para fiscalizar. Entonces, ahí habría que hacer otro esquema. No, pero de yo hablo del fiscalización. contacto, Rafael Arias, el contacto. Sí, Hay 4 cámaras viendo los motores en la carrera. Dice, mira, 27 con tal, arranca para allá, policía, arranca. Eso puede causar accidente y tienen el control de eso, Sí, Rafael. eso se puede dar y se ha dado en escenarios donde han coincidido las autoridades con la carrera. O sea, ahí se ha dado. Sí. Pero la oportunidad de correr Ajá. es más amplia que la capacidad de nosotros seguirlo. Ahora, estamos trabajando en torno a eso, porque a nosotros nos preocupa la cantidad de accidentes que provocan Sí, esa correcto. carrera de motocicleta. Sí. Estamos trabajando en ¿Está eso. regulado los motores en términos de revistas y eso? Porque tú le dan la licencia sin revisarlo. Si prende una luz, aquí los mayores de libre andan sin luz, en los ensanches, a 1000 y sin luz, y se te mete como moscas ahí. ¿No se ha contemplado un carril para las motocicletas, aparte que se regule el asunto de las luces? No, ese es un tema que viene en camino. No solamente para los motores, viene la inspección técnica vehicular para los vehículos en sentido general. O sea, se le están dando ahora sin inspeccionarlo. No, el motor o sea, porque ¿qué pasa? El motor está circulando en la calle, es una realidad. Ah, exactamente. O sea, Entonces, ahora- para cobrarle sí y para regularlo no. No, lo que pasa ahora mismo es lo siguiente, y tenemos que entrar en una realidad que es la que estamos viviendo. Tú tienes 1.400.000 motocicletas en la calle más o menos, Sí. bajo las condiciones en las que están. Si en este momento presionamos para que los motores vayan con toda la ley, no habrá posibilidad de registrarlo. Entonces, estamos cogiendo el problema uno a la vez, porque es un problema grande que si intentamos abrazar todas esas copas, lo más que podemos hacer es tumbarlas. Eso es real. Entonces, estamos tratando de agarrar copa a copa para ir resolviendo el problema. Ahora, la fase que estamos es identificando quiénes andan en las motocicletas. ¿Bajo qué? O sea, tú me dices, hoy, en esta motocicleta ando yo. Mañana viene el proceso que te vamos a decir. Para tú andar en esa motocicleta, tú debes cumplir con estas y estas condiciones. Sí, Pero ya sabemos perfecto. quién anda en ahí. Correcto. O sea, es parte de un proceso que Rafael Arias es un león, compadre. Le he tirado 1000 ganchos, el hombre chacho. Yo quisiera Esquiva saber- todos los jams míos. Yo quisiera Yo saber. le dije a usted que él tiene, perdóname, Sí. tiene, porque lo escuché en 3 entrevistas distintas, Sí. un manejo que yo entiendo que el gobierno en sentido general, Sí. se está perdiendo de un speaker del gobierno. Bueno, compadre, sea, eso me llega a la presidencia y que gobierno, cierren todo. o sea, Es porque él es amigo tuyo. No, O no, porque es no. real. No, tiene muchas primera condiciones, Arias, vez- sí, porque él le he tirado 1000 jams y el tipo me primera barre vez, así Debo decir. y lo contesta bien, Salvador. No, sí, pero debo decir, primera vez que personalmente yo veo a Rafael Arias. Primera Oye, vez. eso. Pero todo se habla siempre No, por no, teléfono. no, Don Rafael. nunca he conversado. Ah, ok, no, cierto, pero no nunca. para Sí. quitar el tema. Primera Yo he vez. conversado no, con usted. Nunca, primera vez que me encuentro face to face y ni siquiera por teléfono he conversado con él. Sí. Lo escuché en 2 programas de radio y en uno de televisión y me impactó que conoce el tema que habla, que sabe comunicar. Y por eso digo, el gobierno se está perdiendo. Y un gobierno que tiene carencia de speaker, porque este gobierno tiene carencia de voceros que puedan persuadir, convencer. Entonces lo trasladamos de allá insistir. para el Palacio de la Dirección No, de Comunicación. lo que No, debe- que le entrae lo- muchísimo lo- lío, que lo- resuelva lo su que- entrada lo que primero. deben- Lo lo que están dando deben- otro lío por ayudarlo. lo que deben No, ya hacer, está. lo que deben hacer es conformar un equipo de speaker que tengan todas las informaciones para poder comunicar de cualquier tema. Y Rafael me parece Que él le dé clase a esa gente. que él es parte de lo que puede jugar ese rol. Le sobra talento. Bueno. Don Rafael, yo tengo una pregunta. Usted sabe que recientemente el país, el Distrito Nacional, se ha visto un poco perturbado con establecer una ciclovía.
Esa ciclovía, hasta donde tenemos informaciones, no ha sido aprobada por la sala capitular del Ayuntamiento del Distrito. Más sin embargo, principales vías se encuentran reducidas en su espacio por la implementación de este proyecto. Muchas personas han sido multadas por andar en la ciclovía y no hay todavía una resolución del ayuntamiento, la sala capitular, que la autorice. Partiendo de esa realidad, ¿cuál va a ser la posición del Intran? Porque no es que yo esté en contra de las ciclovías, pero tomar las vías principales del país, la Jiménez Moya, la Bolívar, varias vías de las principales, la Pedro Enrique Ureña, y establecer en ella, en pleno tapón, una ciclovía, a ver si quiere pasar un ciclista, como que está un poquito fuerte. ¿Usted cree que es privilegio? No, que es fuerte de consumir, porque si tú quisieras, si tú planteas... ¿Usted tiene bicicleta? No, yo no mantengo bicicleta. Okay. Pero cuando uno analiza, tú dices, ven acá, pero acá hay más motores que bicicletas. Porque en vez de no hacer esa vía para la bicicleta, no la hacen para los motores. Si es el plan. Si es la idea de que se establezca una ciclovía, ¿por qué no la apoyan oficialmente con una resolución? ¿Por qué pueden multar un chofer que se meta en una ciclovía que solamente lo que hay una disposición ilegítima y te meten una multa legítima, que te fichan, porque con una multa te fichan, tú no puedes con un papel de buena conducta, con una multa... Lo que hay que sacarle un seguro a los que andan en la bicicleta. También. No, pero ha sido un caos y ha sido motivo de mucha crítica. ¿Cuál es la actitud del Intran ante esa disposición? ¿Y cuál es la fórmula que plantea? Bueno, en primer lugar, las acciones que dictan los ayuntamientos son de responsabilidad exclusiva de los ayuntamientos. O sea, yo no me puedo inmiscuir en las acciones de los ayuntamientos. Por el ayuntamiento. Ahora el ayuntamiento no ha dicho nada, fue la alcaldesa. Bueno, sí, el ayuntamiento. Ahora bien, si tú me preguntas si yo estoy de acuerdo con la ciclovía, estoy de acuerdo. Y tú como ciudadano que exige derechos, pudiera sentirte mal cuando tú decides andar en una bicicleta y no te creamos el espacio para ello. O sea, lo que sí nosotros tenemos que saber como dominicanos es que las vías son para todos. Incluso son tanto así que al peatón le han hecho la acera. Entonces, si al peatón le han hecho la acera, no podemos hacer la acera también para la bicicleta. Tenemos que hacer en una parte de la vía, tenemos que hacerla para la bicicleta. Igualmente para los motores y para los vehículos. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a que andamos en un vehículo y las calles son exclusivamente de nosotros. No, las calles son para todos. Incluso somos tan expertos en eso que nos hacen una acera ancha y queremos nosotros en el vehículo andar en la acera. O sea, es un asunto de que nosotros aprendamos a respetar a los demás, al derecho que tienen los demás de hacer uso de las vías, igual que como lo tengo yo cuando ando en mi vehículo. Bueno, Raimundo Ortiz quiere participar también con una pregunta. Adelante, Raimundo. Saludos, bienvenido. Gracias. Buenas tardes, buen provecho. Gracias. Miren, nosotros, los residentes de San Carlos, tenemos una crítica muy fuerte de algo que está pasando. Se ha hecho una ruta en la zona histórica de San Carlos, donde llegaron los primeros canarios, donde están las calles y que todo el mundo recuerda históricamente, y donde está el parque y la iglesia de San Carlos Borromeo. Hay una ruta que está desbaratando las calles y por ende las casas históricas que hay allí. Emilio Prudón, María Nicolás Avillini, calle Padre Miguel o calle Libertador, y todo lo que es el entorno del Parque San Carlos. Hay una parada de vehículos en el Parque San Carlos que no tiene uno donde poder parquearse. Las personas que quieren ir al parque a esparcirse no pueden ir porque usted no tiene donde parquearse. Esa ruta de carro opera desde el Parque Independencia, pero ellos se quedan en el Parque San Carlos arriba, 20 o 25 vehículos, y luego van bajando poco a poco. Entorpecen todo lo que es el sector de San Carlos, y lo único que le damos de ellos es basura, ruidos, no tienen, se orinan donde quiera. ¿Qué puede pasar con esto? Primero, con esa ruta que pasa Emilio Prudón, Padre Miguel, baja hacia el Parque San Carlos, que está deteriorando todas las casas y las calles, más lo que está pasando en el Parque San Carlos con esta ruta que opera allí. Muchísimas gracias. Okay. El Intran está en un proceso de transformación del transporte público en sentido general. Y en ese sentido se están haciendo las evaluaciones de los diferentes corredores donde han existido rutas para hacer un reajuste al recorrido de la ruta o al cambio de las unidades. Es parte de un proceso en el que estamos, esa ruta no es nueva, esa ruta tiene más de 30 años circulando por ahí. Entonces, en ese sentido, dentro del plan de transformación del transporte público que está desarrollando el gobierno central, también serán vinculadas esas como rutas alimentadoras. Sobre la parte del parqueo,
el parqueo alrededor del parque, el gobierno central, a través del anuncio que hizo del fideicomiso Parquéate RD, se estarán estructurando parqueos para que usted, no solamente lo del transporte público, sino nosotros los conductores privados no utilicemos la vía como parqueo, porque en el momento en que nosotros lo utilizamos como parqueo, impedimos el paso de los demás. Entonces también se van a establecer regulaciones que nos van a llevar a nosotros a reorientar el uso de las vías cuando andemos en vehículos. O sea, eso es el sentido general. Ok, cualquier persona que quiera comunicarse con nosotros, Salvador, 829-544-8075, pregunta para Rafael Arias. Un hombre abierto, a cualquier tipo de preguntas. Una solita. Rafael, la importación desmedida de todo tipo de vehículos, en este caso de chatarra, no proporciona más la distancia a poder resolver el problema de los entaponamientos. Una importación desmedida de carros abandonados que son chatarra, que todos lo sabemos cuáles son. No se puede controlar eso. Hay dos elementos que van a ir a la par para esa solución. Lo primero es la transformación del transporte público. O sea, como gobierno, o sea, si no tenemos un transporte público de calidad, no podremos motivar a que la gente deje su vehículo en la calle, en la casa, o que no adquiera vehículos porque haya un transporte que te lleva hacia el punto donde tú vas a tener. En la medida en que nosotros logremos hacer esa transformación, eso va a disminuir. Pero otro elemento que también va Perdón, Rafael, pero no va a disminuir así. Excúseme. Esa importación de medida de vehículos chatarra, allá voy. No esperemos en el tiempo, allá voy. porque hay partes interesadas, en traer vehículos ya que son chatarra, que uno sabe cuáles son. No esperemos tanto tiempo y que espérese, que la ley. No, espérese. Aquí le han prohibido, usted le ha dado mucho derecho a los ciudadanos como debe ser, porque estamos en democracia, que cada quien tiene su vehículo. Aquí hay un año X para traer vehículos. Un dominicano no puede traer de Estados Unidos un vehículo que cueste tanto, pero entonces estamos trayendo del Oriente chatarra, millones de chatarra. Óigame, que eso es parte del gobierno y parte de su responsabilidad. Ahí te voy. Eso no dice que el tiempo y barcos de chatarra. Eso de gas, la mayoría. Sí. Ahí te La voy. respuesta de Rafael Arias. Le comentaba ahorita, dentro del programa de la implementación de la inspección técnico vehicular, la ley establece las condiciones en que los vehículos a importar tienen que cumplir para entrar al país. Pero hasta que no implementemos la inspección técnico vehicular, no podremos hacer la prohibición, porque no podremos establecer el mecanismo, los requisitos mínimos que establece la inspección para prohibir la entrada. Ya estamos trabajando eso. Ahora, de manera administrativa, estamos evaluando la posibilidad, sobre todo de vehículos que vienen con cambios estructurales en su fabricación, que es lo que establece la ley y es el marco sobre el cual nosotros podemos aplicarnos. O sea, como Intran, nosotros no podemos prohibir la importación de vehículos, porque hay una ley que dice que los vehículos pueden entrar al país a partir de 5 años de su fabricación. O sea, y mientras esa ley esté ahí, nosotros no podemos hacer nada. Ahora, lo que sí es responsabilidad de nosotros es, una vez establecida la inspección técnico vehicular, que todo vehículo que entre al país antes de su ingreso tenga que pasar con esa inspección técnico vehicular. Todo lo que manda la revista. Exacto, lo que manda la revista. Me está preguntando por aquí, Rafael, los corredores, el de la Núñez de Cáceres, y se va a implementar otros corredores en la capital o en el país. Sí, iniciamos con la Núñez de Cáceres. Está previsto que para septiembre, mediados de octubre, inicie la Winston Churchill. ¿Ha funcionado la Núñez de Cáceres? La población se siente cómoda con el servicio de transporte que se está prestando ahí. Sí. ¿Y dónde se extiende? ¿Cuál es el próximo? El próximo sería el de la Winston Churchill. ¿A qué altura el Churchill? De la Churchill desde la feria hasta la Kennedy. Desde la feria hasta la calle del Botánico, que va a salir... Hasta el Próceres, ¿no? Sí, próximo. Colombia, para allá. Próximo para la Colombia. Señor director, una pregunta. Estos grupos paramilitares que tienen los sindicatos de transporte, que dicen usted no pagó la ruta, no puede estar trabajando, o usted no es de esta ruta, no puede transitar por aquí, ¿se va a mantener todavía la justicia en manos privadas en los temas de transporte, o el Intran es que se va a encargar de regularizar ese tipo de prácticas? Bueno, lo primero es que la ley manda a la transformación de esos sindicatos en empresas. Sí. Y en la medida en que ese proceso de transformación se vaya cumpliendo y el proceso de transformación del transporte público
se vaya llevando a cabo, eso va a ir desapareciendo. O sea, usted está contando que cuando se vuelve una corporación se van a eliminar esos grupos paramilitares. Que lo vemos en todas las esquinas, con palos, con barrotes, que apean la gente de los vehículos. Ya de hecho eso no se está dando con esa frecuencia que se estaba dando. Ha bajado considerablemente. Una pregunta. Sí, Rafael, hay muchas quejas por dos situaciones. Una cantidad, un parque vehicular, una cantidad enorme de vehículos que son retenidos y llevados al canódromo, a diferentes lugares, que luego presentan problemas los dueños para retirarlo, dificultades para retirarlo, y cuando los retiran muchos de ellos han perdido parte de sus piezas. Y una cantidad enorme de motores retenidos y llevados a un sitio, y muchas quejas en ambos casos, no con relación a DGCET, no con relación al Intran, sino al uso irregular de motores y vehículos por parte de la Policía Nacional. Quejas de gente que incluso se ha encontrado, oh sorpresa, y yo vi el caso de una señora que agarró su llave, vio su vehículo y agarró la llave y se fue en su vehículo y dejó a pie a un coronel, creo que era un coronel, un oficial de la policía. Eso, ¿qué se va a hacer para resolver, regular, reducir ese tipo de actuaciones que trae como consecuencia tantas críticas y que terminan esas críticas sobre el Intran, aunque no sea el Intran el que haya actuado sobre ello? Mira, en ese sentido, esas situaciones no se han dado en este gobierno. Lo puedo asegurar que no se han dado. La DGC hace las retenciones de los vehículos y de las motocicletas por la falta de alguna documentación de la misma. Incluso ya tenemos previsto, con acuerdo con el director de la DGC, un encuentro para tratar el tema de las motocicletas retenidas. Porque como estamos en un proceso de regularización de motocicletas, mal pudiéramos nosotros permitir que las que se agarraron de manera por algún tipo de irregularidad que hoy estamos permitiendo en otras, no podamos hacerla en ellas. Vamos a establecer un protocolo de entrega de esas motocicletas que están retenidas en el canódromo para que los propietarios tengan la oportunidad, algunos que la deben todavía, de poder cumplir con ese compromiso de pago y que puedan pagar las sanciones que hoy dan. Porque ¿a qué se debe mayormente las retenciones? En uno de los casos es por la falta de licencia de conducir. O sea, si no tengo la licencia de conducir, me retienen la motocicleta. Si no llevo la licencia, no me entregan la motocicleta. Entonces, se arma un cuello de botella en ese sentido. Por eso estamos pendientes de la reunión con el director de DGC para ir al canódromo, entregar la licencia en el canódromo para que ahí mismo le entreguen la motocicleta. Yo quiero presentarle un escenario. Me llaman Puntier de San Cristóbal, un amigo televidente, dice que los guagüeros de los que viajan para San Cristóbal tienen loco a la gente de Gascue. Su inquietud, un amigo televidente que nos llama por el 829-544-8075. Nosotros lo que podemos pedirle a cada ciudadano en la zona donde vive, que si ve algún desvío de la ruta original por la que deben transitar y están autorizados los autobuses, pues nos haga llegar esa queja que nosotros haremos la supervisión del lugar al junto de DGC. ¿Y es tan fácil? ¿Dónde se queda la gente en Intran? Le iba a hacer esa pregunta. Por todas las redes sociales de nosotros. En las redes sociales de Intran. Mire, es tan fácil llegar al Intran y, mire, quiero ver al director de comunicaciones. Es tan fácil como usted está aquí, así. Todo programado es fácil. Lo que posiblemente... Estoy hablando, tipo si, Leo. Hable o no, si usted llega, hoy, si usted llega y quiere ver al director de comunicaciones y él tiene una reunión en ese momento, probablemente o no lo reciba o tiene que esperar. Sí. Lo mismo pasa con el director ejecutivo. Y Valdellac que siempre está ahí. Valdellac que está Lo que ahí pasa es que lo pregunta porque en el otro gobierno era muy difícil ver los funcionarios. Ahora hay menos aceite, más transparente el asunto en este gobierno. Yo nunca conocí a la que estaba en Intran antes. ¿Usted conoce la del Intran antes? Oye, yo le dije a Nadie la conocía. Entonces ahora Arias está haciendo un trabajo, hay que decirlo. Oye, yo le advertí a ustedes de entrada, sí, al llegar, que lo había escuchado en más de una entrevista y tenía un manejo
un manejo de la información, de la comunicación de esas informaciones y del escenario que me sorprendió e insisto, Sí. el gobierno está perdiendo. Sí, pero déjeme el Intran, que hay Un mucho. speaker. Déjeme cargar el Intran, Salvador, primero. Ah, pero venga acá, usted quiere que ponga no que ese speaker. Oye, otra pregunta. Los que tienen licencia anterior 1 deben hacer el proceso nuevamente. Un amigo televidente. ¿Sabe que nosotros iniciamos un plan piloto de la implementación del registro de motocicletas y en ese inicio hubieron cosas que no estuvieron previstas en ese escenario? Ahora estamos haciendo los diferentes ajustes. Para el que tenga su licencia categoría 1, solamente tiene que ir a registrar la motocicleta y su licencia categoría 1 seguirá teniendo el mismo efecto que ha tenido. Mire, hay una situación que genera mucha preocupación. A ver cómo usted me ayuda. Mire el escenario. Yo soy dueño de un autobús. Esto no es para ayuda aquí, Y trabajo para, como doy servicio de transporte turístico. El hotel en el que yo estoy prestando mi servicio me exige una indumentaria higiénica, que el vehículo sea moderno, que tenga las condiciones del lugar, que yo me registre en el hotel, para garantizarle que el turista que utilice ese servicio en el hotel pueda ser ubicado y que reciba un transporte de calidad. Yo que vengo de fuera, otro que ven Bebeto, por ejemplo, que viene de fuera, no tiene que ver con eso. Si yo tengo una plataforma de Uber, de Intran, de la que sea, de esas internacionales, yo quiero utilizar la plataforma que internacionalmente yo conozco. Pero el hotel me exige a mí unos códigos y esta otra agencia no está regulada con esos códigos que me exigen a mí, más sin embargo es la que yo o la que el turista prefiera. ¿Qué solución va a traer eso que no sea la que hemos visto en algunos casos, que desmontan los turistas, que lo asaltan? ¿Qué ha calculado? Y montándome en esa primera pregunta con la que se inició, con la que usted inició, Mayované, en el tema del transporte del taxi, en ese tema del taxi turístico, ¿cómo se piensa resolver eso para que los turistas no tengan que ser víctimas de esas guerras que se dan entre los choferes de taxi tradicional turístico y los choferes de las plataformas? Tú iniciaste haciendo una radiografía perfecta de lo que debe ser un servicio turístico. Por la categoría, por el tipo de país que somos, donde el turismo es una herramienta, es la principal fuente de ingreso del país, tampoco podemos cualquierizar el tipo de servicio que se presta en el turismo. Y justamente las razones que han llevado a esos conflictos... Porque ellos se endeudan para tener un vehículo nuevo. Sí, justamente las razones que han llevado a los conflictos en esa zona es que porque yo pueda afiliarme a una plataforma, ya me da categoría de transportista y puedo... Porque el turista llegó, llamó a la plataforma, ya me pueden mandar a mí a brindar el servicio. ¿Qué buscamos con el registro de las plataformas? También es describir la característica de los vehículos que van a prestar servicio en una zona determinada y sobre todo en la zona turística. O sea, si tú quieres ser taxista turístico por plataforma, tú vas a tener que cumplir los mismos requisitos que cumplen los taxistas turísticos. Una licencia especial. Base, una licencia especial. Y es lo que estamos procurando, ordenar el sistema de transporte. Bueno, Rafael ya, mi última pregunta. ¿Hasta dónde es cierto que el Intran envía a los AME en una X avenida muy transitada a pegar multas para recolectar dinero en X tiempo? Tienen que asignar tanta multa al día. Porque a mí me ha tocado, sin necesidad, Salvador, parece ahí multado. ¿Hasta dónde es cierto? No le asignan ni que tanta multa al día. Yo tal vez no pudiera hablar del pasado si esa acción se daba en el pasado. Ahora, en este gobierno, y quiero hablar del gobierno en sentido general, la DGC primero no es enviada por el Intran. La DGC es una institución, brazo fiscalizador de las acciones del Intran. Y no hay multas previstas. Se supone que las multas son la consecuencia de una violación a una acción de tránsito. Si usted violó un semáforo, si usted anda sin documentación que manda la ley, se supone que es pasible de una aplicación de una sanción. En este caso no hay cuotas como le llamaban antes. Rafael, última pregunta, Salvador. Rafael, hay muchas preocupaciones de que una puerta se le quede en la mano a uno si se sube en un concho. Hay muchas preocupaciones de que la ropa se le desgarre, de que yo venga para acá y diga, me voy a ir en un concho, pero voy a llegar
con el saco aquí arriba y con el pantalón roto porque tiene dos sprines. No, me rompo un pantalón nuevo, me Y hizo una L. lo mismo pasa con el concho, lo mismo pasa con la voladora. Esa situación, ¿qué se va a hacer con eso? Nosotros entendemos que sí, que hay una realidad socioeconómica Sí. en una parte de la población que da como razón que de eso viva mucha gente. Pero al mismo tiempo, también eso, en vez de ser productivo, es contraproducente para el que lo va a usar. Ok. ¿Qué se va a hacer con eso? Bueno, para eso justamente que el gobierno ha iniciado el proceso de transformación del transporte público. Ya tú no ves un carro de eso en la Núñez de Cáceres. Se han visto menos chatarras. Tampoco lo verás en la Winston Churchill. Y en la medida en que vayamos estructurando el sistema de transporte público, irán desapareciendo. O sea, es parte de una estructura que como gobierno se está implementando. Ok. Y los Pero resultados se mientras verán. tanto, no pudiera hacerse algo en el sentido de o cambiarle a ellos los vehículos y desbaratarlos. El problema es... Ah, no, porque ese es un medio, es fácil decirlo, Salvo. o sea, no- Tú le marchas un chofer de eso para romper un vehículo de él. Y además el nivel de inversión sería doble si estamos procurando llevarlo de carro a autobuses, cambiarlo ahora de carro a carro para luego cambiar a autobús. Bueno, disculpe que le interrumpí a Pablo. Lo que pasa es que yo ando en la calle, Mayobanex, no como usted. Yo ando en la calle preguntando a los choferes cuáles son sus necesidades. Me llaman al emisor y les pregunto todo eso. Por eso me adelanté, que usted me mira así a mí. No, yo le pregunto. No. Bueno. El ciudadano de a pie es él. Bueno, exactamente. El que conoce a la gente. Claro. Usted anda muy bonito. Claro, a pie se llaman los dos Mercedes-Benz que tiene allá adelante. Exacto. Bueno, eso es parte del trabajo. Sí, Rafael. Hay una parte del empresariado del sector transportista que se queja. Y usted ha dicho con su patilla de paciencia que usted se bebe de 500 miligramos, usted tiene paciencia. Sí, sí. Y hay que tenerla. Me han enseñado. Que el transporte de la Núñez de Cáceres es una delicia, una ternura, una perla. Sí. Y se han quejado mucho, No creo que es correcto, Rafael, quitar a los motoristas de ahí. No creo que es correcto, le voy a decir por qué. La pregunta y la respuesta. Porque las guaguas que han puesto ahora en el nuevo corredor llegan de ahí hasta la Núñez, hasta allá abajo. Los motoristas sirven para donde no van a ir las guaguas, que son, por ejemplo, están a kilómetros, empresas, que las guaguas no van hacia allá y los motoristas llevan Sí. a ese ciudadano que trabaja en una empresa a 2 kilómetros, a 1 kilómetro. Las guaguas no van a esa ruta. Entonces yo creo que es incorrecto quitar a los motoristas porque ellos dan el servicio que no van a dar las guaguas, Rafael. No sé si usted me entendió. No, perfectamente. De hecho, el motoconcho en el país, lo que antes era un servicio ilegal, la ley lo ha categorizado. La conformación de nuestras ciudades lleva hasta el día de hoy la necesidad de ese servicio. O sea, en ningún momento se ha establecido quitar al motoconcho. Ahora, lo que como Estado no podemos permitirnos es quitar un carro para poner un motoconcho. O sea, tú no puedes decir que desplazarte en una avenida, un servicio de carro, para entonces establecer el servicio de motoconcho. Sí. O sea, cada uno tiene que jugar su rol. Y estamos de acuerdo en que se juegue el rol. O sea, esa conformación de la ciudad, donde no permite el acceso del transporte público hacia ciertos lugares, va a ser suplido por el motoconcho, Ok. porque ya la misma ley lo ha categorizado como tal. Bueno. O sea, en eso estamos de acuerdo. La otra Bueno, parte sindical. ya nos fuimos. Sí, lo que pasa es que ya nos fuimos. La otra parte Hay sindical. mucha música, contenido no aquí. la parte Espérese, no la parte- Ah, porque usted está en eso y yo estoy en lo otro, me están llamando. No la parte Espérese. sindical, sino el sector empresarial del transporte. Se queja y dice que es un mal negocio. Por ejemplo, los Juvieres, de aquel lado. Sí. Y sabemos que el amigo Antonio Marte, que eso le he dicho a él, Antonio Marte lo meten a la bóveda del Banco Central. Y él dice que no le alcanza el dinero, que es una pérdida siempre. Saludo al Dice hermano que, es que no alcanza. Antonio Marte, No, amigo mío. mi pana. Que él no le pana, alcanza sí. el dinero nunca, dice Antonio.
Lo mismo dice Pepín, Sí, lo mismo dicen los bichini. Sí, pero estamos hablando ahora de... Bueno. Entonces, los hubieres se quejan. Dice que es un robo al Estado la nueva inversión de las, Pero él quiere un corredor. de las APP. Dígame con su paciencia, Rafael, por favor. Las quejas siempre estarán. Los deseos siempre estarán. Lo que yo puedo condenar es que ayer tu discurso sea el precio del pasaje no es el adecuado porque yo pierdo. Y que hoy el precio del pasaje no es el adecuado porque yo no estoy. Te lo voy a dejar ahí. Bueno, Rafael, ¿de dónde tú eres, Rafael Arias? Del llano de Elías Piña. Del llano de Elías Piña. Salvador, ya nos fuimos, ya nos fuimos. No, pero... Porque ya nos fuimos, usted llegó tarde, acuérdese. Cesaron, no. Sí. Ustedes llegaron más Muy temprano. temprano, es verdad. Los conflictos entre sindicatos que llegaron a niveles desgarradores en tiempo pasado, que no lo estamos viviendo ahora, han encontrado en la gestión de Rafael Arias un punto de avenencia para que se encuentren todos estos sindicatos, incluyendo Fenatrado. Voy a aprovechar la introducción que tú hiciste ahorita para decirte el porqué. Aunque yo vengo de un sector que se pudiera visualizar un ala del sector transporte, he sido posiblemente el único conciliador del sector aún estando fuera de la oposición. Wow. Bueno, el hombre del sur profundo. Muchas gracias, Rafael Arias, por estar aquí, hermano, de este almuerzo. A mi amigo Ramón Marleyaque, a mi amigo Wilkins también, que está por ahí, que nos acompaña en el día de hoy. Como tú eres del sur profundo, a esa gente le gusta mucho. ¿Dónde que tú eres? El llano de Elías Piña. El llano de Elías Piña. Dame las imágenes, Daniel, ahí y ponme la música, William.